Los dioses del marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real a través de la autorización del Gato Bonifacio y Gonzalo Oliveros. Y por supuesto también a todos aquellos que nos tienen en el top 10 de podcast de marketing en México. Estamos muy agradecidos, conmovidos hasta las lágrimas. Mi estimado Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Sorprendidos todavía. Sorprendidos. No, o sea, sí, no he llorado, pero sigo sorprendido. Yo de repente sí digo, ¿tan mal está lo demás? Ajá. ¿Qué está pasando en el país? Dios mío, o sea, de plano. Oye, hoy Agustín se puso a trabajar. Ya, finalmente. No lo puedo creer. 216 programas después. Sí, no manches. Bueno, pues por fin convenció a algunas diosas del marketing a participar en un capítulo. No lo puedo creer. ¿Qué Así les dijiste? es. ¿Cómo les engañaste? No, pues como engaño a todo el mundo. ¿Cómo? Pues, ya se los vas contando y de repente ya está fácil, nos adaptamos a tu horario y ya, listo. Bueno, a tu derecha tienes a Tania González, que nos va a acompañar en Así el es. programa. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, un gustazo estar con los mismísimos dioses del marketing. ¿Ya habías venido cuando fue el capítulo de De FED. de EFET, Exacto. ¿no? O EFET es con el ¿De FED o EFET? No sé, pero se la pasó escondida porque tenía problemas. Ah, ya, ok. Tenía problemas de identidad, pero ya los resolvimos. ¿Ya están resueltos? Ya están resueltos. Bueno, que entonces ya puedo decir lo que nos dijiste ese día. Puedes. Bueno, hoy tenemos un verdadero capítulo distinto. Vamos a él. Los dioses del marketing. Agustín, ahora sí te volaste la barda, ¿eh? Sí. Nos acompaña Mariana Gutiérrez. ¿Es tu primo? No. No, ok. No, o sea, a lo mejor muy lejana. Sí, seguramente. Nos acompaña Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga BBVA MX Femenil. Y bueno, pues hoy va a estar tremendo porque ella Todo es el resumen, actualmente venga. la presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, respaldada por sus más de 10 años de experiencia desarrollando el fútbol femenil en México. En el 2009 fue cofundadora del torneo de fútbol 7 femenil más grande de México. Posteriormente se integró al equipo del sector amateur como coordinadora de ligas nacionales, destacando su coordinación en el desarrollo de la primera Liga Nacional Femenil Amateur de la FMF. Ay, En no el más, 2016 asumió la gerencia de la Liga MX Femenil, enfocando su trabajo en el desarrollo del fútbol femenil profesional, y recientemente, en el 2024, fue nombrada presidenta. Ella nació en la Ciudad de México, es licenciada en diseño textil por parte de la Universidad Iberoamericana y egresada de las maestrías en consultoría de imagen y negocios de comercialización del fútbol, así como titulada de la carrera nacional de directores técnicos en DIT. Representó a la Liga MX Femenil en FIFA Football Leagues Workshop, donde se reúnen las ligas profesionales femeniles más importantes del mundo. Bueno, terminamos el programa. Ahí no vas. Ya se Pues nos ya, acabó el tiempo. lo que tú ¿no? quieras, Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? Oigan, muchísimo gusto por la invitación a Tania, que no me tenía que convencer, porque como dijo Diosas del Marketing, dije, bueno, como ese no es mi foco, va a ser mucho más fácil poder compartirles desde este lado la visión. Y nada, encantada de poder compartir un poco lo que se vive de este lado del fútbol femenil con personas que muchas veces somos nosotros las que los tenemos que convencer a ustedes de unirse a nuestro mundo. Entonces, creo que va a ser una dinámica muy padre. Bueno, primero eres una persona que ya hizo historia. Eso dicen. Oila. No, hombre, ya tienes página en Wikipedia, ya hiciste historia en el país. Pues yo diría que un gran grupo hicimos historia. Acabamos de cumplir 8 años diciendo la Liga BBVA MX Femenil, gran trabalenguas. Sí, está complicado, pero se logró. Pero pues ayer lo platicaba y lo veía después de grabar, ejercer, implementar algo que creo que es histórico, que es el duelo de estrellas, que sí estamos paradas sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, pues varias personas hemos hecho historia con esto. No te puedo decir todavía que ya me puedo morir en paz, ¿no? Porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero nada, conquistando nuevos horizontes, y creo que hoy cada vez más personas se enamoran no solamente del fútbol femenil, del deporte femenil, que era algo que antes pues ni siquiera no era visible, y eso no quiere decir que no existiera, ¿no? Ay, pero pongamos un poco en contexto. O sea, ¿cuánto tiempo lleva la Liga Femenil? 8 años, dijo señor. Sí, pero, o sea, ¿cuánto tiempo de concepción? O sea, no es que lleve 8 años de que Ajá, ahí sí, partió un día y ya. la abrieron. No, o sea, Es una gran pregunta. O sea, 10 años. ahora sí que, ¿qué hubo? En papel nació
casi a finales del 2014. Y en lo que nació, así su primer torneo fue la apertura del 2017, el 28 de julio, en el Estadio Hidalgo. Pachuca Pumas. Okay. Y el primer gol de Pumas lo hizo parte de nuestro equipo, llamada la famosísima Palito. Diana anotó el primer gol de Pumas hace 8 años. Una cosa que pueden saber todos los que les gusta el fun fact es que los 18 clubes que construyeron la Liga MX, o mejor conocida Liga BBVA MX varonil, tienen 18 clubes femeniles. Okay. Se comparten las marcas. Y eso solo hasta hace muy poco era la única liga que había nacido así. En su momento fue un gran acierto, y lo digo con mucho orgullo después de conocer cómo han nacido otras ligas, porque nos apalancamos de grandes marcas que mueven el país. Claro. Hoy el fútbol, en una mesa, si te sientas a comer, por lo menos en 6 horas el fútbol va a aparecer en cualquier segundo. Fútbol, religión y política son los 3 temas, pero el fútbol es uno que mueve muchas emociones que nos hacen reír y llorar. ¿Y qué es lo que hace una presidenta? Presidenta. O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué se hace en la ahí, presidencia? o qué? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cuáles son los objetivos? Mira, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que todos los días es diferente. Hace un mes presentamos a la Asamblea de Dueños la siguiente estrategia de la liga al 2031. ¿Por qué el 2031? Porque nosotros siempre hablamos de ciclos mundialistas, ¿no? Y de ciclos mundialistas femeniles. El siguiente mundial es el 2027. Hicimos una visión que buscaba, muy ambiciosa, y la trabajamos con un externo porque luego es un tema muy cultural en nuestro país, que es mejor que te lo diga un tercero a que lo diga uno, ¿no? Yeah. Y entonces hicimos un one pager en donde, en resumidas cuentas, creemos que la Liga MX femenil va a ser una liga destino. Para que lo pueda explicar es, si a ustedes les gusta el fútbol, que siempre van a decir, es que Santi Jiménez, el bebote, ¿no? Se fue a Europa, está conquistando el mundo. Pues nosotros queremos ser eso. Queremos que el mundo voltee y diga, ¿cuál es la meca del fútbol femenil? México. Queremos que todas las grandes jugadoras lleguen a México, o que las mejores jugadoras, como acaba de pasar con Jackie Ovalle o Rebeca Bernal, si se van es porque se fueron gracias a una plataforma tan grande como la Liga MX femenil, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ambiciosamente construimos esa visión de la Ser pues una está liga re bien, destino. ¿no? Pero sí hay con qué. No, es Hay que infraestructura, hay estadios, hay afición, hay talento. yo te diría que eso hace una presidenta al final. Es el tener los pantalones con el equipo de decir, es lo suficientemente ambiciosa, porque si no es realista vas a fracasar y tú solita te metiste el pie, pero si es cómoda no vas a llegar a ningún lado. Y hoy la verdad es que lo que los 18 clubes nos han enseñado con el equipo que tenemos es que no tendríamos por qué no conquistar cualquier frontera que nos pongamos. Y lo hemos visto. A lo mejor algunos clubes van un poco más lentos que otros, pero yo me acuerdo cuando arrancábamos que solo hablaban de Tigres, ¿no? Pasaban 3 años y era solo Tigres. Y hoy estamos viendo 8 clubes que están tomando protagonismo, ¿no? Acabamos de ver el primer récord de Pumas femenil en jornada regular, que ya agarró, nos había costado, pero ya agarró esa euforia, el clásico capitalino femenil que es América Pumas. Vimos 12,000 personas en CU un domingo a las 12 del día. Y lo digo porque con 12,000 personas llenas prácticamente todos los estadios de la liga potencia en el mundo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora ya hablas de un Pumas. Pumas quedó en tercer lugar el torneo pasado. Ahorita vino el Barcelona a México por 3er año consecutivo, considerado el mejor equipo del mundo, con las mejores jugadoras. Entonces, no tendríamos por qué no poder construir lo que queremos, ¿no? Ahora, la liga la liga femenil ya tiene su propia estructura económica. ¿O todavía está avanzando con la liga varonil? Déjame te lo explico de otra manera. Todavía no somos autosustentables, somos deficitarias, somos una liga que trabaja con economías de escala, pero que a partir del año pasado, digamos que el que me nombraran presidenta era porque
gran objetivo de la liga era ya diferenciarse, independizarse y volverse autónoma, para que con eso empezaras a construir tu propia economía. Hoy tenemos subsidio de una federación, por ejemplo, de FIFA. Los clubes varoniles subsidian a los equipos femeniles, porque si yo les pudiera platicar todo lo que conlleva armar un equipo profesional, instalaciones en México van a ver, de verdad, en casas club, instalaciones de primer mundo que muchas veces creemos que en otras partes del mundo hay, pero no es cierto. Y eso es el acceso a femenil, ¿no? Entonces tienes instalaciones, casa club, tienes academias, tienes fuerzas básicas, viajes. Y esa logística es en qué tipo de avión viajas, si viajas en camión, qué tipos de hoteles, 5 estrellas, tipo de arbitraje. Tenemos VAR en las fases finales. Todo eso implica un gasto y un costo y una inversión grande, que a lo mejor un año dices, lo hago, pero mantenerlo durante 8 años en lo que crece, digamos, todos los ingresos, como está creciendo de 2 años para acá, pues necesitas grandes marcas y empresas detrás del fútbol, en este caso detrás de los clubes femeniles, para que puedan sostenerlo, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que el modelo del fútbol es que el protagonista y la protagonista son las jugadoras, y son sueldos que hemos visto que pues también es el primer costo más importante, es el de las jugadoras, ¿no? Entonces eso va creciendo, en nuestro caso 25% cada torneo. Tú piensa cuándo fue la última vez que te aumentaron más del 25%. No, mi jefe no me aumenta ese lo nivel. Nada. Aquí el torno da aumentos. Bastardo. Es el perrito que seguramente viste en el cuadro en la entrada. Guau, oye, no, pues qué compromiso de la industria. Yo por eso siempre lo digo con mucho orgullo, tenemos 18 dueños muy comprometidos, que a lo mejor su compromiso y sus presupuestos son muy diferentes, ¿no? Los voy a defender siempre a capa y espada, porque no es lo mismo decir, oye, yo soy un Televisa atrás, o un Cemex atrás, o un FEMSA atrás, o de, por ejemplo, Alejandra Vega, que es la dueña y la única mujer dueña de Juárez. Pues ella no tiene una empresa atrás tan grande como la que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, los presupuestos son diferentes, pero el compromiso está, y algunos crecen más rápido que otros. Pero hoy podemos ver a Juárez dentro de los protagonistas de las fases finales o liguilla, como le dicen ustedes, en femenil, desde hace 2 años y medio fácil, ¿no? Liguilla donde hay abracillos. Ajá, sí, ¿por qué? O sea, donde hay un ganadorcillo. Dices, ni idea que sea la liguilla, pero bueno, cuéntanos. No. Pero, o sea, es importante porque al final, en lo que están buscando, entonces entiendo, es más bien convertir el nicho en un fenómeno masivo. Correcto, y esa era una gran pregunta, porque esa pregunta... Muchas gracias. Y hasta gracias. Tuvimos esa plática con Tania, de hecho. Me acuerdo perfecto, estábamos todos, digamos, los responsables de distintas áreas y unidades de negocio en la sala, ¿no? Y la primera pregunta que se hizo fue, ¿queremos ser un deporte de nicho o un deporte masivo? Y esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos acostumbradas a que el fútbol es un deporte masivo. Pero como ya éramos un deporte de nicho, sabíamos que era alcanzable ser un deporte masivo. Y nos respaldó, no hace mucho salió un reporte, si no me equivoco, de Deloitte, que se espera que en 5 años el fútbol femenil sea el 5º deporte más grande, popular del mundo, de todos los deportes, varoniles y femeniles, ¿no? Y eso también conlleva una gran responsabilidad, porque eso quiere decir que tenemos 5 años para pues ir al ritmo de lo que se esperaba, porque los deportes, por ejemplo, en Estados Unidos están creciendo muy rápido, pero el femenil, en México tienes la enorme oportunidad de tener 130 millones de habitantes, tienes 65 millones de hermanos. Seguramente sí tengo. Uno que otro perdido por ahí. Esa que ya pensamos en los Cruz, que son varios. Sí, los Cruz son vastos. Ajá. En el país vecino. Entonces, sí, yo creo que la respuesta era muy congruente a lo que es este deporte, porque al final es un deporte muy fácil de practicar, y no en Estados Unidos, por ejemplo, no se las vendieron así. Es el deporte más caro de practicar, pero si tienes algo con que patear y juegas bote, ¿no? Sí, con el frutzi, bueno, Exacto. Con el frutzi. No, Sí. ya me acordé cuando yo era niño. Con el frutzi, sí. Oye, no, pero está tremendo, adelante. Ahora se oye
alcanzable, decías, estuvo, como dicen los franceses, cabrón, ¿no? Llegar a donde estás acá. Yo creo que hoy es mucho más... Quiero ser muy responsable con esa respuesta, porque sí fue muy complicado sacarla. Los dueños al principio, el común acuerdo era que fuera una liga de alto rendimiento, ¿no? Porque la pregunta era de dónde íbamos a sacar a las jugadoras, quitando a las de selección nacional, pues el mayor nivel estaba en el sistema universitario, pero no era un alto rendimiento como tal, entonces había que acostumbrarlas a jugar al alto rendimiento. Y si siempre pensamos en los deportistas más exitosos, medallistas olímpicos, pues empiezan desde los 4 o 5 años, Sí, ¿no? sí. Pero creció tan rápido y la afición la abrazó tan rápido que ya no cabíamos en Casa Club. Cada vez más jugadoras querían aportar. Y los clubes, si algo tienen muy bueno, es un sistema de fuerzas básicas. Y eso nos ayudó mucho a desarrollar a las jugadoras mucho más rápido por las instalaciones, por los recursos, por la estructura que tenía internamente, ¿no? Evidentemente, muchos defectos que se fueron trabajando en el camino y muchas áreas de oportunidad. Pero yo creo que siempre va a ser más fácil arrancar que mantenerse. Y hoy que ya podemos ver lo que hemos construido, creo que la parte más retadora llega ahora, porque quieres ser una de las mejores 3 ligas del mundo, porque quieres ser un deporte masivo, porque quieres que las jugadoras lleguen a ganar lo mismo que se gana en otros deportes, no nada más en varonil, porque quieres que las marcas te patrocinen millones y millones de dólares, porque quieres que se vea a través de cualquier plataforma y porque quieres que todos los medios de comunicación hablen de ello, y eso quiere decir que jugadora que vaya caminando a la banqueta todo el mundo la conoce, ¿no? Y eso es mucho más complejo de construir porque es una corresponsabilidad, es parte de todo un sistema que existe en tu país. Totalmente. Y salir de la honrada medianía, ¿no? Ya tenemos la liga. Tener las conversaciones Qué incómodas. padre, ¿no? Ya, muy bien. Eso que dice Y Tania. llevarlo a la excelencia, ¿no? Sí, justo. A ver, algo que pasa no solo en deportes como el fútbol, en general a las marcas, a las empresas les cuesta mucho tener conversaciones incómodas, porque voy a hacer las cosas de manera distinta si lo que estoy haciendo hoy me funciona. Y justo mucha de la entrada de algunas marcas que hoy patrocinan la liga y las selecciones es haber estado en una mesa y de repente salir de la zona de confort y evaluar marcas que por naturaleza antes en el mundo del marketing hubieras pensado que eran totalmente y absolutamente imposibles de entrar en un deporte. Hoy son patrocinadores y son patrocinadores fuertes de deportes como el fútbol porque se salieron de esa caja. Pero también tiene que ver el momento social en el que estamos, ¿no? O sea, estuvo difícil. El momento en el que estamos, en el que hay un privilegio muy puntual en distintos puntos de marketing, comunicación y publicidad hacia el esfuerzo que hacen las mujeres en casi todos los rubros. Parecería lo obvio, pero, o sea, yo hubiera pensado que en cuanto inició la liga femenil, los patrocinios deberían haber volado. Y déjame no. darte un ejemplo, Ajá. porque gracias a ese ejemplo yo tuve la fortuna de conocer a gente como Mariana Gutiérrez, Ajá. que es una anécdota larga pero efectiva, en donde íbamos a ver un partido de la selección femenil en Estados Unidos y lo terminamos viendo en una camioneta, atoradas en el tráfico, narrado por Geo González. Pero Dentro de la camioneta. Dentro de la con nosotros. camioneta. Sí, entonces Geo González narrando dentro de la camioneta. Oye. El punto es, creo que la liga femenil en México hoy no sería lo que es sin una figura como Mariana. Y voy a ser muy puntual en eso. Mariana no tiene miedo de tener conversaciones difíciles y de empujar cosas como de repente estar sentados en una mesa y decir, el fútbol femenil hoy no tiene una narrativa. No tiene una marca, no tiene un branding. ¿Cómo le hacemos para empujar desde los distintos puntos y aristas y que realmente el fútbol sea lo que es hoy en día? Tú vas a un partido de las selecciones femeniles y es que el ambiente es el mismo deporte, pero el ambiente es completamente distinto. Sí, lo supongo. La forma de vivirlo, ves a muchísimas niñas hoy en los estadios diciendo, es que yo quiero ser lo que están haciendo ellas. Ves a figuras del deporte, de la selección y de diversos clubes que inspiran de una manera tan natural a las niñas de generaciones muy pequeñitas. Y eso es porque ha habido alguien, un equipo, pero sobre todo figuras que empujan el tema de vamos a hacer las cosas
saliéndonos de la zona de confort. Y ahí sí creo que Mariana ha sido fundamental en esa conversación. Pero, y creo que tu punto es increíble que hayas tenido que ser incómodo. O sea, parecería un no-brainer decir, voy a invertir en esto, va a crecer increíble. Pero fíjate, me parece súper relevante lo que dices porque el fútbol siempre ha existido. Y al contrario, yo pude tener las conversaciones incómodas porque atrás de mí había gente teniendo las conversaciones incómodas, nada más que no tenían el foco o no supieron llegar o no era el momento. O sea, sí creo que hay una alineación de muchas cosas. La primera es, pues en 1971 se llena un estadio Azteca con una selección muy famosa, ¿no? México femenil ha sido protagonista de las 2 Copas del Mundo no reconocidas por FIFA, pero pues llegaron a finales, ¿sabes? O sea, un estadio un estadio Azteca, lleno. Estamos hablando de hace muchos años y si si yo les platicara cómo nacen los deportes femeniles, pues les haría sentido porque las historias son incómodas. Las mujeres practicaban deporte, pero cuando les dieron el protagonismo fue porque los hombres se fueron a la guerra. Béisbol, fútbol, muy común. Y los hombres regresan de la guerra y regresan a tomar ese papel. Entonces, por eso les decía que el deporte es un tema de sistema, es un tejido social. Y entonces necesitas a todo mundo dentro teniendo las conversaciones incómodas. Pero ese punto está interesante porque la analogía que estás haciendo se refiere, o sea, aplica a países donde fueron a la guerra. Nosotros aquí en México la situación debe haber tenido otro tejido, ¿no? O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, en mi generación entero de kinder a universidad, si acaso alguna compañera que le gustaba el fútbol y, o sea, no más. Yo te estoy hablando, por ejemplo, esas personas en los 70s tenían 20, 30 años. Uh-huh. O sea, el primer equipo inglés de fútbol femenil, estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial. O sea, el equipo... Hay una película claro, maravillosa que sale, no me acuerdo cuáles son sus nombres, pero salen todos los equipos de béisbol y ellas jugaban softball, ¿no? Y toman el papel ellos, sale Tom Hanks como entrenador, ¿no? Sí. Igual, se van a la guerra de Vietnam, si no mal no recuerdo. Correcto. Buen punto. En México, en ese momento, cuando fue en 1971, no estaba en guerra, pero tu mundo en general tenía una guerra, ¿no? Y se hereda. En México, te voy a decir cuál era la guerra. En México era si tú pateabas un balón, tu hijo te podía salir feo, no te podías embarazar y te metían una serie de prejuicios, estigmas que les daba miedo patear un balón, pero siempre hubo generaciones que no les dio miedo. Y esas mujeres hoy que las hemos tratado de reconocer porque la federación, porque México está en deuda con ellas, esa generación permitió que hoy existiera una liga profesional femenil porque nunca dejó de jugar. Y eso era bien relevante, ¿no? Y así también te das cuenta cómo evoluciona el deporte. Y no es nada más un tema de género. Si pensamos en Nadia Comaneci, la gimnasta, 10 perfecto, ¿no? Si tú ves su actuación y ahora ves la actuación de Simone Biles, pues el deporte se desarrolló tanto que hoy los cuerpos físicamente de la mujer y del hombre pueden hacer cosas que antes eran impensables. Entonces, la forma en que se ha ido desarrollando el deporte te permite tener siempre, por ser parte del tejido social, conversaciones incómodas. ¿No se acuerdan cuando nació el VAR? Eran conversaciones incómodas. ¿Cómo era posible que íbamos a tener tecnología en el fútbol? Exacto, a dudar de la palabra del árbitro. Exacto. Pero siempre se lamentaba. ¿Cómo vamos a pensar eso? ¿Cómo? Pues, al contrario. ¿Cómo? Ajá. Porque aparte fue el último deporte al que entró la tecnología. Tal cual. Pero porque somos un deporte muy tradicional y eso tiene que ver con lo que decía Tania. Tener estas conversaciones con las marcas, pase lo que pase, o sea, hay 2 cosas. La primera es, pero en varonil, entonces te comparan con varonil. Uh-huh. Pero en selección, entonces hoy muchas marcas, cuando te acercas a este acercamiento con ellas, sabes que traen en ellos una pregunta que es, si yo le invierto al fútbol femenil o le invierto a la liga, ¿en dónde dejo de invertir? Y nuestro trabajo como un
gigante que somos en la federación, y digo gigante porque somos pocos, pero hacemos cosas impensables, es siempre demostrarte que tu inversión te va a generar algo que en otro lado no vas a encontrar, que es este engagement. Lo que está moviendo el fútbol femenil son conversaciones incómodas, es ver a niños que hoy nunca lo ibas a imaginar, que sus referentes sean jugadoras, es tener 10 veces más valor dentro de una comunidad digital que lo que tenía varonil, es ver jugadoras que son accesibles, que hoy hacen su podcast, que son letradas, que son educadas, que te van a debatir y que no tienen miedo, porque no tienen miedo a perder nada. Y esa accesibilidad ha hecho que conectemos con una comunidad de otra manera. Y no es igual, pero es diferente y uno no tiene más valor que otro. A lo mejor uno es muy masivo, pero a lo mejor no es inalcanzable, ¿no? Sí. Pero el nuestro es un poco más pequeño, pero es mucho más alcanzable. Entonces, no sé, creo que son productos sumamente diferentes, pero nuestra labor es a nosotros poderte demostrar que es un producto mucho más valioso, y eso intangible es lo que creo yo que les he aprendido a ustedes, que es lo que buscan las marcas, ¿no? Y justo ahí, o sea, ahí es muy buen punto, porque ¿qué busca una marca? O sea, hablamos de las marcas que están involucradas en el fútbol varonil, ¿no? Grandes marcas, ya todo el mundo sabemos cuáles. Pues la que todas, quieras. de hecho. Todas. ¿Hay espacio para otras marcas en el fútbol femenil o solamente están creciendo el valor de percepción ante las grandes marcas? Oigan, mi santa madre me enseñó a nunca contestar una pregunta con otra pregunta, pero a mí esto es lo que a mí me encantaría que ustedes me contestaran a mí, de hecho. Muy bien. No, pues el camino sería que hubiera espacio para otras marcas. Sin duda. Totalmente. A ver, lo vimos Bumble con WNBA. ¿Cuándo te ibas a imaginar que una aplicación de citas, Por no? supuesto, Bumble, que es una aplicación enfocada a que las mujeres hagan el primer approach. contacto en mensaje, etcétera, que tiene una lógica de negocio totalmente distinta. Bueno, yo eso es lo que más le aprendí a Tania. O sea, las veces que he platicado con Tania son las veces que me ha dicho, a ver, por ejemplo, cuando teníamos este vínculo, me mencionaban dónde podíamos diferenciarnos, inclusive hasta en la parte varonil. Y, a ver, nosotros no somos marqueteros, somos competencias de fútbol, ¿no? Y yo lo puedo decir por experiencia mía y opinión, que muchas veces nos sentamos... Somos muy incomprendidas, no sé si esa palabra existe, pero nos sentábamos con las marcas y nos decían, bueno, ¿cómo los apoyamos? ¿Y qué quieren? ¿Y qué necesitan de nosotros? Cuando yo esperaría un poco un intercambio de esta marca, yo busco esto, estos son mis espacios, yo quiero conectar así, y al principio nos pasaba que las marcas nos pedían qué hacer, y me acuerdo de estar en conversaciones que... Si bien puedes guiar como mujer en lo que no nos gusta, no es... Yo tenía un sentimiento de frustración porque decía, no tendría que ser al revés. Y hoy creo que ya es un producto mucho más comprendido, mucho más maduro, y ya te sientas, ya las marcas te dicen, yo quiero conectar así, ¿se puede o no se puede? Déjame te pongo un ejemplo como que es muy, muy claro. Adelante, Tania. Desde el lado de la comunicación y del marketing, de repente nosotros solicitábamos fotos para publicar algo relacionado con el fútbol femenil. Uh-huh. Y te mandaban unas fotos X. Pedíamos del fútbol varonil y entonces las comparabas y decías, espérate, fútbol varonil nos estás entregando productos 4K, HD, las porque fotografías. Ya había una industria echada a andar para ello, ¿no? Pero fotografías de súper calidad, y veías las del fútbol femenil y eran fotografías tomadas del partido, una foto literal en la computadora, una impresión de pantalla, y decías, desde aquí algo no está bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para que cuando yo quiera como marca hacer algo relacionado con el fútbol femenil, yo tenga la facilidad de tener esas imágenes en alta resolución? Empezando por las imágenes. Tal caramba. cual. Y que se creó una regla que es 2-1. Cuando se hace, por ejemplo, una publicación o algo relacionado con selecciones nacionales, siempre buscamos que haya 2 hombres, 1 mujer, 2 mujeres y 1 hombre. Es decir, que siempre haya representatividad. Entonces, aquí es donde entra este factor multifactorial de que para empujar el fútbol femenil en México, selecciones y liga,
también se necesita el trabajo de las marcas para empezar a pedir las cosas de manera distinta y llegar con esta oferta en la mesa en donde yo no espere que la liga femenil me resuelva. Es Con lo que yo tengo, ¿cómo le hago para aportar a lo que tú estás construyendo? Que sí es deporte, pero también es un tema de empujar a la mujer en México y de cambiar la narrativa de la mujer en México. Y tiene un aporte social increíble lo que es el fútbol femenil. Pues hay muchas cosas que desde las marcas se está empujando para ser distinto. Sí, y la oportunidad de hacerlo. Absolutamente. ¿No? O sea, es un buen momento para esa narrativa. Pero te voy a decir una cosa, si la marca no tiene hambre de hacerlo, no hay narrativa ni producto que funcione. Me Pero eso iba pasa a en- llamar al enojo porque cuando una marca quiere entrar a Fórmula 1 es, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer esto? Y Fórmula 1 te dice, no. Pero porque ya hay una estructura no. muy avanzada. Por O sea, eso, también- pero también eso es una esperarías realidad. que del lado del marketing hubiera una estructura avanzada que supiera aprovechar el patrocinio. O sea- Oye, aquí me van a dejar hacer lo que quiera. El salto cuántico que dio el fútbol femenil en los últimos años es tridimensional. O sea, Pero nunca hubiera pensado ver en la tele partidos de fútbol femenil. eso, Así. debimos haber metido en cuando nos preguntaban, a ver, ¿cuáles son tus predicciones de lo que viene para el año que... Esto, no el metaverso, güey. Y hay una No. realidad que hay muchísimas marcas que tuvieron la oportunidad de entrarle temprano Muchísimas. y no la tomaron. Y la consecuencia hoy es que el pastel, que evidentemente se dividía entre muchos menos, hoy afortunadamente se divide entre más, pero al final hubo una pérdida de oportunidad. El mismo éxito Total. del producto está haciendo que des vuelta y digas, ok, probablemente es una buena Siempre idea. sí quiero. Pero ahí va un buen punto, porque hace rato decíamos, oye, o sea, solo estamos con las marcas grandes, las mismas marcas, con las grandes inversiones de siempre, en espacios inalcanzables para otros esfuerzos de empresa que hay en todo el país. Y ahí el punto, pues es histórico, ¿no? O sea, generalmente tendrían que ser esas otras marcas las que comienzan a apoyar fuertemente toda una estructura, porque entiendo que esto es una estructura, no, o sea, no nada más es patrocinar un equipo, ¿no? O me equivoco, o sea, viene ahí una lo cosa que- más grande. Esta es de las conversaciones más relevantes que puede haber dentro del fútbol, en general en el deporte femenino, que es, y por eso siempre es presumir lo que se ha construido en México, porque la inmensa mayoría de las veces se opera casi en espejo, ¿no? Sí, Son los sí. mismos estadios. Ujú. Uniformes, pues son prácticamente las mismas marcas, pero ahora Fit Mujer, ¿no? Antes era el mismo uniforme, te lo entregaban, ahora sus nombres, sus números estampados, vas a la Casa Club y entonces ya en la Casa Club, mismo gimnasio, vas no sé, a la campaña de marketing, o sea, a lo que voy es una estructura gigante, gigante. Pero es muy curioso porque a nivel mundial la operación es gigante, pero los ingresos son pequeños, porque todo el tiempo tienes que validar, todo el tiempo te están poniendo a prueba, no importa de quién estemos hablando, y las marcas son una de ellas. Entonces las marcas se te acercan súper ambiciosas a decir, yo quiero, ¿no? Pero cuando te piden, nunca se me va a olvidar, no voy a decir nombres, hubo una marca que dijo, yo quiero A, B, C y D, y quiero todos los asientos que están... Quiero poner asientos a nivel de cancha. Ah, qué cool. Bueno, deja hacer un presupuesto y regresamos contigo. Y entonces se sienta el equipo, hace todo su presupuesto y le dice, mira, quitando estos asientos, esto vale. ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, este es el valor que tiene. Y te estoy hablando que era un valor 10 veces menos, porque cuando sacábamos la fórmula era un multiplicador 10 más el varonil. Sí, sí. Hoy, ahí se va esta, o sea, yo creo que hoy ya vamos a 4. Pero cuando le dijimos lo que tú nos estás pidiendo de los asientos, es un dinero que tú tienes que estar listo para soltar. Y le dimos el valor. ¿Qué? ¿Cómo? Dije, a ver. Y esa fue una de las conversaciones más incómodas que hemos tenido. Tú lo estás haciendo en femenil porque no lo puedes hacer en varonil. Bolas. Y eventualmente se va a notar. Y esa marca Toma. en estos estadios no pueden entrar. Sí, claro. Pero esa marca solita se expuso porque su entrada a la conversación fue, yo le estoy quitando dinero al varonil para dárselo a femenil.
todo mal en esa conversación. ¿Me Exacto. explico? Entonces, uno empieza con el equipo a medir mucho cuando la marca tiene ese interés. Y no es que digamos que no, pero lo que nos ha pasado mucho con las marcas es que en el camino, al final, tú quieres construir la marca de tu producto con todas las marcas y quieres que se queden contigo. Si son esas marcas que llegan y se van, pues tienen otro paquete, ¿no? Pero no le vamos a dar toda la prioridad del mundo porque sabemos que vienen a otra cosa y no es que le esté diciendo no al dinero, pero muchas veces el valor de la Liga MX femenil es lo que la hace tan poderosa, sus valores y su ADN, y eso es lo que hemos encontrado con las marcas que estamos hoy. Y había costado mucho trabajo, pero hoy cada vez es más fácil que le den valor a ese patrocinio, ¿no? Pero no son patrocinios pequeños y muchas veces las marcas pequeñas no tienen esos presupuestos porque el marketing es como el porcentaje más incomprendido dentro de un P&L. ¿Por qué le vas a poner ese porcentaje? ¿No? Lloremos. Y Sí, como lloremos. un buen emprendimiento, siempre vamos a defender que el marketing tiene que ser un porcentaje muy alto para que te conozcan. Pero Bueno. hay muchas prioridades en el fútbol. Para no femenil. saber de marketing, sabes un chorro. Sí, ¿eh? Bueno, es lo que he aprendido. Sí, o sea, mi punto iba más por el lado de si se está construyendo algo distinto, de repente es bueno también avanzar distinto. De repente está, ahora sí que, ¿quién dice que como se hizo estuvo bien hecho, no? Ajá. O sea, esa es la otra posibilidad. Tiene siempre al lado al voy a decirlo, el hermano grande. Ah, exacto. y que hace que creas que es lo mismo, pero de otro color. Pues, gran error. Pero Es déjame completamente decirte otro algo. tema. Yo creo que esa narrativa de ir a un partido de la femenil, sea selección o sea liga, y esperar que sea lo mismo pero en rosa, creo que el color rosa del fútbol ya quedó atrás. O sea, ya es un producto que No, tiene digo, así una lo evalúan, ¿no? esencia propia, que tiene un mensaje auténtico, que hoy ya es un tema de conversación y ambición de las marcas. Evidentemente siempre va a haber este gap o esta diferencia con el fútbol varonil, pero si analizamos lo que hoy tiene varonil y el tiempo que el femenil ha logrado reducir esta brecha 10-4, por poner un ejemplo, es realmente 10-4. importante lo que se ha logrado. Yo te puedo decir que hace 2 años, más o menos, a nosotros colocar 1,000 boletos para un partido femenil nos costó muchísimo de salir y de, Agustín, ¿qué estás haciendo? Te regalo 20 boletos, ¿no? Claro, Alberto, que van 50, ¿no? Regálense. De verdad era complicado, era un tema que eran papas calientes en la mano para, como agencias o como branding, era complicado colocarlos. Hoy son boletos que cuando los tienes en la mano ya están repartidos. O sea, sí hay un tema de un producto en una evolución de tiempo, súper corto el tiempo para el efecto que se ha logrado. Por supuesto que hay referentes que nos quedan cerquita y se vuelven también espejos comparativos interesantes. El fútbol de Estados Unidos, una Megan Rapinoe que de repente se vuelve un referente y todas quieren ser. Y de repente ves espejos locales como una Rebeca Bernal o muchas otras figuras que hay del fútbol femenil en México, y ya es un tema de referencia y de pláticas independientes del varonil. Entonces, solito el producto se ha ido quitando ese espejo. Bendito sea. Lo creo, porque fui justo al América Barcelona, fue en el Estadio Azul, ¿no? Sí. O sea, otro ambiente, otro tipo Fuiste de al gente. América Barcelona. O sea, es como otra manera de expresar emoción. Lo voy a decir fría y llanamente, más respetuosa. O sea, el ambiente en grada es Completamente otro ambiente. Que no sé, la última vez no que- estamos aquí para sentarnos para hablar mal de No, la no, referencia, no, pero a ver, o sea, las marcas ya no quieren ese ambiente, güey. bueno, eso no se sabe, ¿no? O sea, es lo que están descubriendo ellas. Pero sí, o sea, sí, del lado de espectador, sí fui testigo es otro tipo de celebración, otro tipo de ambiente, o sea, es otra cosa. Lo describiste perfecto. Al final, el fútbol femenil cuando nace gratuito, un acceso gratuito. Y una de las cosas que veíamos era, a ver, a veces perdemos dimensión de dónde vivimos y la economía de tu país. Aprovechando que tenemos una economista, hoy la vamos a poner a ejercer. Ah, sí, ¿no? Tania, A ver muy si es bien, cierto. Sí, cierto. Pero muchas veces se nos olvida que en el país en el que vivimos, ¿no? Entonces,
el fútbol al final puede ser un deporte caro. Y es caro por su itinerancia. No vas cada 15 días al estadio. Sí. Y mucha gente, un club me decía, yo volteo a ver las gradas y mis abonos, y los abonos generalmente son acompañados por un cuate. Voy yo con un cuate, ¿no? Una amiga con el novio, pero siempre es de 2 en 2. Por lo que cuesta. Y no nada más adquirir el boleto. Llegas y consumes porque además es un producto en el que llegas y estás 4 horas más o menos en lo que entras y sales. Entonces lo que estás consumiendo es otra buena lana. Y hay que hacer un estudio de la cantidad de familias en este país que pueden hacer eso cada 15 días, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Cuando nace el femenil y es gratuito, todas esas familias que no podían ir en familia al estadio, entraban al estadio y conocían un estadio por primera vez. Y son familias que les encantó el producto, se divirtieron y se quedaron. Y sí puedo decir, no lo tengo como estudio, pero sí pasó que en el momento en que empezaron los clubes a cobrar, empezaron cobrando 25 pesos. Esas familias dejan de ir porque son 10 personas a las que le tienes que pagar un boleto de 25 pesos, pero si a una le compraste las papitas, al otro también le tienes que comprar papitas, ¿no? Entonces, afortunadamente, por eso decíamos que era de nicho, las familias que pudieron lo consumen. Se quedaron. Y yo estoy segura que tú notaste gente muy diferente en el América Barcelona. Sí, totalmente. Muy diferente, Ajá, ¿no? sí. Y eso es porque comulgan con tu narrativa. Eso lo decía, lo platicaba Tania, y es una de las cosas que más fuerte nos llevamos cuando tuvimos esa sesión, yo le voy a llamar de quejas y sugerencias en San Diego. Yo me iba a una despedida de soltera, a mi despedida de soltera, imagínense. Bueno, ¿Qué tal? Bueno, fue una gran despedida. Y mi despedida fue justo, pero el gran aprendizaje que tuvimos ahí fue, a ver, ya te están diciendo las marcas que te tienes que diferenciar. ¿Cómo te puedes diferenciar? Y el ejercicio que hicimos con estos consultores fue cómo diferenciarnos del varonil, pero en un mundo en donde tú ya llevas construyendo 8 años. Una cosa, voy a contar un dato curioso, que sin querer queriendo, pero otra vez regresamos al sistema, nunca estuvo pensado que Liga MX fuera azul y Liga MX femenil fuera rosa. Lo que pasa es que tu patrocinador BBVA es azul, entonces Liga Varonil cae en el azul. Un problema. ¿No? Ajá. Y cuando BBVA se convierte en nuestro patrocinador, nos pedía el azul. Y aquí una de las grandes abogadas lo defendió a capa y espada porque llevábamos tiempo tratando de posicionar nuestra marca. Y nuestra marca era la misma, pero con el femenil. Y la diseñadora hizo de su primer color el negro, por autoridad, por elegancia, por decir, pues nos va a costar, pero nosotros tenemos la autoridad de decir, las mujeres juegan fútbol. Nada más que la única diferencia que le pusieron es que al rojo le pusieron el rosa mexicano, un color muy distintivo de tu país. Y automáticamente, de verdad, automáticamente la empezaron a llamar el circuito rosa, el fútbol es rosa. Y entonces Cultura nos mata todo. etiquetaron Maldición. ahí sin... Pues un tema de sistema, ¿no? Sí. Y desmarcarnos ha sido un tema, y con esta propia narrativa de la que decía Tania, en diferenciarte, hoy pueden ver nuestras transmisiones de FoodFem donde sea que está en el naranja. Ahorita el duelo de estrellas era una combinación de azul con los tonos rosas para también tenerle ese distintivo de no tenerle miedo al rosa. Una cosa es que el rosa lo hayan etiquetado con las niñas, pero el rosa es un color maravilloso que además... No, y traes tu chamarra rosa, de hecho. Es mi color favorito, chavos. Okay. Pero como diseñadora textil y de imagen, les puedo contar que el color rosa es un color de mucha energía y es un color que puede comulgar con muchos otros tonos. Entonces, siempre se termina usando ese tono con nosotros que está dentro de nuestro brand. Y no puedes serle infiel a tu brand si no la has cambiado. Entonces, esa narrativa de la que hablamos, cuando te encasillan, salirse es muy difícil. Y lo hemos estudiado mucho y esperemos próximamente poder darle a la afición y a las marcas una sorpresa que yo creo que debería de gustarnos a todas y a todos. Pero ya el tema, el tema del color en marketing y comunicación ya también se modificó, ¿no? Recordemos que el rosa mexicano fue color del año, ¿no? Hace como unos 6 años o 7 años, 8 años, ya ni me acuerdo cuántos años que hace fue. 8 que nacimos. Fue color. Entiendo el punto de, bueno, se podría encasillar a un esfuerzo deportivo,
Pero ya ¿no? O sea, ya el rosa, Agustín se viste de rosa. Sí, de vez en cuando. Pero yo te diré Y una hace cosa. contraste con su piel. Hay un tema fundamental aquí y es el ancho del impacto social del fútbol femenil. O sea, sí hay unos segmentos que probablemente ya entendieron que la narrativa no es azul y rosa, pero hay otros que forzosamente están teniendo enfrente muchas menos herramientas para hacer ese análisis, el de la evolución de colores en La este tema. revelación de género sigue siendo azul y rosa. De acuerdo, Buen punto. pero ahora Sí. mismo, o sea, Es buen punto. como ADN de marca, ¿a dónde está enfocado el segmento de audiencia que busca la liga? O sea, Qué bueno que queremos? me haces esa ¿Cuál es? pregunta ahorita porque ya te la puedo contestar. muy bien. me da gusto. Oye, Lo a planeamos todo. ver, no, es que lo dirán de broma, pero hacer estudios es muy caro. No, pues lo Y sabemos. otra vez, el fútbol femenil tiene muchas prioridades. Tal vez no Entonces, tienes la agencia correcta. Así sacando el catálogo de las colchas. Lo sabemos, pero te tenemos sorpresas. Bueno, en este primer estudio carísimo. que hicimos, buscábamos identificar el mercado que ya teníamos, pero cuál era el mercado potencial, ¿no? A quién queríamos targetear, cómo queríamos construir esa masividad. Y a lo que nuestros consultores le llamaron fluid fans, ¿no? Y nos decían, miren, ustedes piensen en un péndulo. Están estas personas que ya atacaron, bueno, eso suena muy mal, pero No, estas sí, personas que perfecto. ya conquistaron, también suena muy mal, pero No, pero esas Que ya- sí. esas personas Cautivaron. Cautivaron. muy bien. Esas personas, a ellas ya no las tienes que convencer. Esto es un tema de voto duro, ¿no? Sí. Y luego tienes esas personas que son anti fútbol femenil, tampoco veas ahí. Sí, pues sí. Y entonces nos ponen este océano y nos dicen, Mariana, tienes papás jóvenes que están enamorados de tu producto porque es una forma fácil de divertir, sana, de entretener a sus hijos e hijas. Entonces, esa es la primera. Luego tienes una generación Z que los grandes están, digamos, los chavillos de 22 años que ya pueden pagar el boleto, están dispuestos a pagarte esa generación 5 veces más un boleto porque es una generación que está a favor de muchos temas sociales que abanderas tú constantemente en la liga, ¿no? Y luego los millennials, esos crecieron contigo, esos te conocen y esos van a estar a favor porque ellos y ellas, su naturaleza ha sido romper barreras y evolucionar constantemente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo crecí con un Walkman y nos tocó toda esa evolución de aparatos, dispositivos. Pues lo mismo pasa en la sociedad, cómo van consumiendo y viendo y cambiando perspectivas. Entonces nos dijeron, ese es su mercado. Y a esas personas les tienen que hablar. Y por eso nos dijeron, abracen el rosa. O sea, ese rosa es un color que ustedes las caracteriza y muchas personas las van a defender por eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengas un abanico de colores en tu identidad, que eso es la mayor característica del fútbol femenil, siempre es la diversidad. Es una comunidad muy diversa y le tratamos de hablar a todas esas personas. Ahora, quiero aclarar que en Los Dioses Responden ampliaremos un poco más la biografía de Mariana, pero ella de carrera es diseñadora textil, por ejemplo. Exacto. Pero se nota cuando lo explican. ¿No? O sea, pero ahora, una cosa que es importante. Se ha hablado en otros deportes, por ejemplo, recuerdo perfectamente esta declaración de Rafael Nadal cuando le preguntan de la igualdad de sueldos y él responde desde su perspectiva y su punto de vista ya hace algún tiempo, que decía, bueno, pues es que nos pagan por lo que representamos, ¿no? O sea, por lo que representamos de ingreso, que fue ahí muy tropezado en prensa lo agarró de un lado, luego de otro lado. ¿Cómo es la cuestión salarial hoy para una jugadora? O sea, una jugadora puede ser profesional del fútbol y vivir de ello bien. Mira, a mí esa comparación de un atleta varonil con un atleta femenil no me gusta, pero te lo puedo hacer con un puesto de hochos. Me gusta Porque más hoy el hay, puesto de coche. Y lo voy a entender más. porque hoy hay muchas deportistas femeniles que quisiéramos muchas personas ganar lo que ganan en publicidad, en sueldo, etcétera, ¿no? Claramente no son iguales los sueldos. Es muy injusto pedir que sean iguales porque
al final, si bien están haciendo la misma tarea, el mismo trabajo, es en el fútbol varonil, llevan 100 años construyéndose. Y el femenil, en el caso de México, lleva a nivel profesional 8 años construyéndose. Y esos 8 años de la estructura de varonil además, ¿no? Te puedo decir que los sueldos crecen cada torneo, o sea, cada 6 meses crecen más del 25%. Yo recuerdo que cuando hicimos un comparativo con lo que ganaban las personas en México, ahí fue cuando fue el primer golpe de ser realistas y decir, hijo, la realidad es que nos falta mucho trabajo por hacer para llegar a esa igualdad de salarios, y es algo que la liga construye todos los días, y la importancia y la relevancia de tener más ingresos y mayores marcas para poder crecer los ingresos, no solamente las jugadoras, de toda la estructura del fútbol femenil. Hay productoras de cámara, hay creadoras de contenido, hay auxiliares, hay nutriólogas, hay una serie de profesionistas dentro del fútbol femenil que tenemos que construir e incrementar esos sueldos, ¿no? Nos falta mucho, sin duda, y eso es a nivel mundial, en la paridad. Pero lo que también creo que es bien importante hablar de es la forma en la que ha crecido. Si tú pones un puesto de jochos y al principio la gente está parada y traes a una fila de 10 personas y tu jocho cuesta 20 pesos y ya necesitas traer más gente para poder atender tu demanda, pues le tienes que pagar a la gente que te está dando los jochos de 20 pesos. Tú tienes que vender más jochos para poderle pagar a los chalanes que te están ayudando. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos creciendo muy rápido, pero con el mismo producto, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dio a la tarea al área comercial es reestructurar sus paquetes, el inventario, crecer el inventario. Hoy tenemos FoodFem donde sea. Antes nos veían por TV de paga y de cable y llegábamos a 10 millones de personas por torneo. Hoy a través de YouTube ya llegamos a 30 millones de personas. Hicimos todo un inventario para poder crecer, digamos, ese jocho de 20 pesos y poder crecer a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces hoy tienes jugadoras estrellas que ganan muchísimo dinero, jugadoras campeonas del mundo, jugadoras campeonas de la Champions League, jugadoras que vienen de los mejores clubes del mundo y jugadoras de las mejores selecciones que están ganando no nada más un dineral, sino están ganando un protagonismo muy relevante en nuestro país. Y a la vez tienes mexicanas, ya lo decía Tania, Rebeca Bernal, una Jackie Ovalle. Estás viendo mujeres mexicanas que están llevando el protagonismo, que son portada de revistas, que son además creadoras de contenido. Y las marcas hoy mueren por patrocinarlas. Y es más temprano que tarde que ese crecimiento de sueldos va a ser igual. Pero hoy la realidad es que tu producto es insostenible. Si lo tuviéramos que igualar, quebraríamos y no llegaríamos ni a la primera quincena. Entonces es importante, y esa creo que es la mayor responsabilidad que tiene la liga, de tener un producto sostenible, pero que no se nos olvide que queremos construir ese producto para que las jugadoras lleguen a esa paridad, que todas las personas que estamos de esto comamos de eso como quisiéramos comer. ¿Cuál es? No lo sé, porque tú quieres comer de otra manera diferente a la que yo, ¿no? Entonces, muy orgullosos de lo que ha crecido, y hoy te puedo decir que son parte del... Te puedo decir que el 97% de las jugadoras son parte del 1% de la economía de tu país. Y para ejemplificar el tema del crecimiento salarial, adelante, en cualquier industria, el sueldo de hombres y mujeres va a tardar en equipararse o equivaler 300 años. No sé cuánto vaya a tardar la liga. Rayos. Pero 300 años te firmo que no. No. La rapidez en este crecimiento y en este cierre de brecha está siendo importante. Y por eso la pregunta era más bien, o sea, no en la lead de comparar, sino más bien en la lead de entender en dónde está hoy una chava que juega fútbol, que es profesional. O sea, avanza, no avanza, y por ahí iba el tema. O sea, el estatus de la industria, por llamarlo de alguna forma. Por supuesto. Correcto. ¿No? Sí. Hoy deja mucho más el profesional. Sí. ¿No? Pero eso, como diría Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. ¿No? Porque hoy ser el foco de atención y que te paren en cualquier esquina y que todo el mundo sepa cuál es tu vida, y que si no metiste el gol eres la peor jugadora de la historia, eso conlleva una enorme responsabilidad. Y hoy
las jugadoras son profesionales. O sea, cuando digo profesionales son deportistas, atletas de alto rendimiento. Así como te sentabas de chiquillo a ver la tele y decías, ahí vienen las clavadistas, ¿no? Y decías, esta es oportunidad de medalla, y todo México se frenaba un segundo, o cuando viene el Mundial Varonil y todo México se frena. Bueno, la comunidad de femenil, eso es lo que nos pasa hoy cuando las vemos a ellas, ¿no? Ya son referentes, es eso que ves en la tele, que antes no veías. Sí. O sea, yo ahí lo que creo es qué posibilidad y qué maravilla de oportunidad para moldear el futuro. Porque el tema de poder encontrar a una atleta, a una mujer deportista, cuando menos en mi entorno, pues por default la comunicación es distinta. O sea, lo siento, ahí bien te pega el tema cultural, ¿no? O sea, a un güey que falla el penalti en el último partido, sí paso y le miento a la madre, ¿no? Pero a una chava, pues no, la pienso. ¿No? ¿Para qué me meto en problemas? Pues no, claro que no. Porque la comunicación es distinta. Pero yo te diría que ese para las agencias es un reto importante. Y es, obviamente, cuidar el tema de reacción ante adversidades, pero no generar una percepción de debilidad en el fútbol femenil. No, al contrario. Pues yo hasta te iba a preguntar, pero cosa. No quiero que suene a regaño. No, pero regáñame. Tú regáñame. ¿Por qué si él la falla, Ajá. le recuerdas a toda su familia? O sea, porque hay una es estructura, algún tema cultural que... hay una estructura de comunicación y una estructura social que te pone como hombre en una comunicación distinta con otro hombre a una comunicación de nivel elevado con una mujer. Y creo, cuando menos, que eso está medianamente bien, porque tengo un hermano. Ajá, lo que estaría mal, lo que está mal es que se la recuerdes al otro claro, pobre. Bueno, pero mira, ahí sí viene la su estructura. mamá, ¿qué culpa tiene? Bueno, podría decirle, ¿no?, que es un... ¿no? Pero en la le generalidad diste va el clavo. así. ¿No? O sea, es una estructura fútbol social. Es un deporte muy tradicional y la cultura termina siendo el mayor reto. Y eso incluye las marcas. Y lo que decía Tania, al final es la mayor oportunidad que tiene una marca de conectar a través del fútbol femenil. Totalmente de porque acuerdo. yo me quedo con tu palabra, que es lo que siempre tratamos de reforzar, es esperanzador. Porque esa afición que ves que conecta en el femenil va a crecer. Ese niño va a desarrollarse y va a normalizar esto. No va a pasar todo esto que dice Tania. Y tú eventualmente, que esperemos, bueno, no tú, voy a cambiar de nombre, Juanito, que va al estadio, eventualmente lo que aprendió en femenil no lo replique en varonil. Porque es que muchas veces nos hacen una pregunta y yo creo que algo que lo que decía Tania, y lo pongo aquí, y los cuatro creo que lo tenemos muy claro, que es que tenemos herramientas para poder diferenciar y somos personas educadas y letradas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estudiar. Siempre nos hacen la pregunta de, oye Mariana, ¿cómo le van a hacer para que el varonil no permee en femenil? ¿A qué se refieren? No lo sé, pero probablemente puedo suponer a qué. Pero nunca me han hecho la pregunta de cómo le hacemos para que femenil permee en varonil, ¿no? Que esa sería la pregunta correcta. Y entonces, pues sí, es esperanzador, porque si lo logramos, pues no vas a tener una cultura de hate, que es lo que ha generado el fútbol en el país en el que me digas. Tú vas a un estadio de fútbol y vas a ir a desahogarte, pase lo que pase, con diversidad de palabras de tu diccionario y no diccionario. Sí, pero ahí es donde viene un cambio. Déjame, pienso bien la forma de plantearlo. Es un cambio de estructura social. O sea, deja duda. ya el tema de deporte y el patrocinio Sin y lo que tú me digas. No, pero en realidad es mover una base estructural que, reitero, o sea, digo, yo no sé si a Agustín le pasó, pero a mí no me pasó el tema de una chava que le gustara el fútbol, que no fuera rezagada por su propio grupo o por compañeros, etcétera, porque no era bien visto. Sí. Y ahora, pues la canción es distinta, ¿no? O sea, literalmente vivimos en un México, no voy a decir en el mundo, pero en un México en el haz el deporte, pero el que quieras, pero o sea, el Sin que duda. quieras, pero hazlo, cabrón. Haz algo, por favor. No, o sea, levántate ahí a dar brincos de pared a pared, lo que Sin quieras, duda. pero muévete. Y ahí es donde creo que las marcas es donde conectan, ¿no? Es lo que no existía, es nosotros todos, los cuatro aquí presentes, crecimos en la calle pudiendo jugar fútbol. No había ningún problema.
agarrando una bici, unos patines, y era normal. Y hoy somos un país sumamente sedentario que conlleva una cantidad de problemáticas que el deporte te las ayuda a sanar, no diría que gratuitamente porque se necesitan muchas estructuras, pero ahí las marcas tienen la oportunidad de integrarse y dejar su granito de arena y decir, yo moví a México, ¿no? Exacto. Literal. Exacto, por eso insisto en que parecería que es obvio que, oye, cualquier marca diría, pues no importa, quitamos esto, arreglamos esto, pero vamos a invertir en esto. Y a futuro, ¿no? Porque yo recuerdo un contrato de patrocinio de cualquier otro deporte se firma a años, ¿no? Sí. Porque voy a invertir en esto. O sea, es un dineral, y entonces lo que este deporte promueve en la gente, me interesa que mi marca esté asociada. Eso debería ser el pensamiento general de un patrocinio, no. ¿Cuánto espacio de televisión en segundos puedo juntar con el logo que se ve en tu playera? Ya no tiene un sentido. Pero déjame decirte algo que hoy pasa y a lo mejor estás de acuerdo conmigo, Mariana. Si bien las áreas de marketing hay una presencia realmente importante de mujeres tomando decisiones para participar en patrocinios de fútbol femenil, al final hay muchas tomas de decisiones que recaen en los CEOs de las empresas o en los CFOs de las empresas. Y en muchos casos todavía esos CFOs y esos CEOs son hombres. Sí. Entonces hay un balance en donde, vuelvo al tema cultural que estabas poniendo, la parte cultural permea en todo, desde la decisión del patrocinio, desde el cómo tomar la relación con los jugadores o jugadoras. Entonces, sí hay algo que hoy está cambiando la conversación, pero sigue habiendo un predominio de gente atrás diciendo, ¿y por qué voy a invertir? Si voy a invertir en que fútbol. No te quitas el sesgo tan fácil. Ahora, espérate, pero eso, el cambio, pues es natural, ¿no? O sea, eventualmente eso va a ir cambiando. De eso que no quepa una duda. Creo que se ha avanzado. Sí, se ha avanzado. En lo que yo tengo de vida en el planeta Tierra es muy distinto de cómo llegué a de cómo vamos ahorita. O sea, muy distinto. Pero y ahí increíblemente. Sí quiero mencionar una cosa. Al final tienen la materia prima más importante. Mujeres haciendo cosas y comunicando. O sea, en México el consumo más cañón que hay en digital pues es de mujeres. Y las mujeres ven mujeres. O sea, es el cambio cultural de consumo de contenido que existe en la amplitud. Por supuesto, si me atorara como Agustín hablando de tiempos de segundo, de pantalla con el logo, etcétera. Pues ¿cuál pantalla? Si ahorita Mariana nos acaba de decir, pues nos ven por YouTube, ¿no? Y seguramente en algún espacio que podría ser un horario distinto al que lo ven, no sé si pero nada más lo pasan en vivo, ¿no? No, o sea, todas las plataformas, tenemos todas las plataformas, cable, TV de paga, streaming, la que me digas. La decisión es propia de ir por YouTube porque es accesible. Sí. O sea, cuando el fútbol femenil nace, no sé si se acuerdan que era que el fútbol, había una variedad de quejas de cada vez es más caro ver varonil. ¿Por qué? Porque tienes que contratar quién sabe cuántas plataformas, el canal premium, el no sé qué, y entonces naces en un acceso muy chiquito. Por eso dicen que en Estados Unidos es muy elite, ¿no? Y entonces el fútbol, de ser algo popular, se vuelve elite. Y entonces femenil nunca le dieron la oportunidad de nacer en tele abierta. Yo veía el fútbol con mis abuelos en tele abierta. Claro. De chiquita. Todos los partidos. Todos. En el famosísimo La Última Jornada, todos los partidos al mismo tiempo, ¿no? Eso lo veías por abierta. Nosotras no tuvimos esa oportunidad y hoy lo más cercano es YouTube y les sorprendería. A mí me hace muy feliz porque es una comunidad la que, es más, voy a hablar en su idioma, muchachos. Ah, caray. Adoptamos en Espejo los canales de distribución idénticos a los de varonil. Entonces eran las mismas mesas de debate y luego dijeron, bueno, vamos a hacer mesas de debate con unas especialistas de femenil, pero es la misma, o sea, el mismo esqueleto del programa, nada más que son mujeres, o sea, ¿no? Sí. Pero nunca se hicieron los canales de distribución propios del producto con su propia narrativa, su propio tono y su bla, bla, bla. Y eso, cuando lo descubrimos en YouTube, fue conectar en menos de 6 meses con 23 millones de personas. Y 23 millones se dicen fácil, pero llegaron los expertos y nos decían, Mariana, explícale a tu grupo y a tus marcas. Y por eso amo, y creo que nuestra federación y nuestra liga está enamorada de nuestras marcas, porque nunca nos pidieron lo que ustedes decían, pero sí nos piden resultados. Dime cómo
sea, ¿cómo puedo justificar yo mi inversión? Eso está clarísimo y no tendrías por qué regalarme tu dinero. Pero esas marcas apostaron por narrativas completamente diferentes y hoy esos 23 o casi 24 millones de ojos son más que la población del Reino Unido. O sea, lo que pasa es que como nos comparan con lo que mueve Varonil, que es 3 veces más, o sea, es 60 millones de aficionados, 70, una cosa así, pues pierdes en la conversación, pues ya vas perdiendo 4-0. Pero te vieron 30 millones de personas. Sí. ¿No? Sí, recuerdo. O sea, estamos contigo. Y yo creo que el reto tanto de las marcas como de Federación está también en cambiar la narrativa interna de las métricas. O sea, las métricas tradicionales en productos como el fútbol femenil no funcionan, porque no vas a tener... Están en dos momentos los distintos. mismos- claro. Sí, o sea, no tiene una cosa que ver con otra. Absolutamente. Entonces, este cambio también en el mindset de cómo voy a medir el peso que voy a meter en fútbol femenil, ¿cuál va a ser mi retorno? Mi retorno va a ser cuantitativo, cualitativo, y yo creo que eso es un valor fundamental que hoy está teniendo el femenil, Sí. y por eso en 8 años tiene lo que tiene hoy día. Están desarrollando el futuro, muchas felicidades, ya se nos fue el programa de la primera hora, sigan los dioses responden, con los cuales hoy vamos a hablar más de Mariana, pero un aplauso a nuestras invitadas. Tania, muchas gracias, sigues con nosotros en los dioses responden. Mariana, muchas felicidades. O sea, qué orgullo. Muchísimas gracias, contentas y pues nada, las esperamos en los estadios. Agradecerle a Tania porque ha sido una gran aliada desde hace el poco tiempo que la conozco, pero ya tiene un rato siendo aliada y espero que hoy hayamos conquistado 2 aliados Sí. más. Y pues estamos a la mitad del torneo. Oigan, si los hubiera conocido antes, los hubiera invitado al duelo de estrellas, pero esperemos hagamos una edición nueva. Pero este es su programa y su producto sí es su programa. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¡Aplauso! Mariana Gutiérrez, presidenta Cuando de quieran. la Liga BBVA MX Femenil. Continuamos en Los Dioses Responden, ampliando ya más el tema de la experiencia de Mariana. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. Y al terminar, partidos políticos. Los dioses del marketing.